que uno siente, hacia las experiencias de uno, hacia lo que uno busca, hacia lo que uno está pensando, hacia la cuestión psicológica, hacia la cuestión emocional y familiar, y todo centrado en la experiencia del cristiano. Esto no es el enfoque de Dios, esto no es el enfoque de la Escritura. Por todos lados tú ves temas, libros, seminarios cristianos sobre cómo mejorar tu vida, sobre cómo mejorar tu autoestima, sobre cómo desarrollar tu vida de cualquier fondo, de cualquier tipo, sobre cómo tener un novio o una novia, un matrimonio, una familia. Y bien que todas estas cosas son buenas, ninguna de ellas es el enfoque de la Escritura. El enfoque de la Escritura es Dios y sus caminos y sus pensamientos y sus tratos con los hombres y sus dones y las cosas que Él hace a nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pero el enfoque, familia, ha cambiado y es sutil. Porque se menciona a Dios, se habla de Dios, se dice Dios, Dios, Dios para todo. Pero el enfoque se ha vuelto el cristiano y no Cristo. Pero hay una generación que Dios está levantando que están mal de la cabeza, así como Eliud, que aquí apenas lo puedo ver, ¿verdad? Que están algo les pasó, se averiaron, como que les entró un virus espiritual y no se han podido curar, ¿me entienden? ¿Sí conocen gente así? ¿Sí conocen gente así? ¿Habrá algunos por aquí? Gente cuyo objetivo ha traspasado su propia necesidad. Gente cuya vida cristiana no tiene como enfoque lo que yo necesito, lo que yo le estoy pidiendo a Dios y lo que yo siento, sino cuyo enfoque es la gloria misma de Cristo. Por eso el tema de este congreso, 4 días en las alturas, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, como un día le dijo a Juan, sube acá, sube acá, sube acá. Y tú dices, pero yo soy cristiano. Sí, pero estás allá abajo. Sí, pero yo oro. Sí, pero estás allá abajo. Pero yo leo mi Biblia. Sí, pero vives abajo. Y el Espíritu Santo está diciéndote, hay un lugar para ti aquí arriba. Y este congreso y estos días y esta cita divina tiene que ver con el traslado que Dios va a hacer de tu vida, porque Dios te va a tomar de donde vives. Con tu cristianismo natural, con tu cristianismo humano. Ay, qué padre está el evento donde agarramos la alabanza y en vez de medir la gloria de Dios y en vez de medir la pasión de nuestros corazones subiendo al cielo, lo que medimos es si el instrumento tocó bien o si el ritmo estuvo a gusto. Dios está cambiando eso y nos está trasladando a un lugar en las alturas, a un lugar como está escrito en Efesios, donde Él nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que en estos días vamos a hablar de realidades invisibles. Vamos a hablar de verdades espirituales. Vamos a hablar de cosas que no se ven con los ojos y no se palpan con las manos, sino que se perciben a través de la fe y se camina en ellas a través del poder del Espíritu Santo, porque ese es nuestro destino, iglesia. Yo tengo 5 años gastando mi vida por ver levantarse una nueva generación, porque no porque yo la estoy produciendo, sino porque Dios la está levantando. Y cuando yo vi lo que Dios estaba haciendo en ustedes, yo dije, Señor, yo por ahí me quiero meter. Y Dios está despertando una nueva generación que no le satisface tener éxito en la vida, y que no le satisface tener bienes en esta vida, y que no le satisface tener la novia bonita, aunque qué bueno que Dios te la dé, ¿me entiendes? Y que no le satisface tener un ministerio, que quiere ver a Dios, 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 y que nunca estará satisfecha hasta que lo vea. Y esa generación está despertando por todo el mundo. Y su meta y su mente y su corazón están en lugares espirituales. Y están viendo cosas santas. Y algo los ha tocado y no pueden volver a como eran antes. ¿Me entiendes? No son chavos que van a la iglesia porque eso es pues lo que hacen. No son chavos que van a la iglesia porque sus papás van a la iglesia. No son chavos que tienen un ministerio porque pues quieren estar activos y se quieren sentir útiles. Hay algo santo en su corazón. Hay algo santo que los mueve. Y yo quiero hablarte un poquito
acerca de eso en esta noche. Y te voy a meter un poquito en la palabra y vamos a echar a andar nuestro espíritu y nuestro cerebro un poquito y vamos a dejar que la verdad de Dios nos lleve a lugares que nosotros no sabíamos que nosotros podíamos estar. Hay varios pasajes que les quiero leer, algunos de ellos muy conocidos, otros no tanto, pero quiero empezar con Isaías capítulo 6. Y me gusta mucho Isaías 6 porque este es un tipo cristiano, bueno, judío en su tiempo, ¿verdad? Todavía no se usaba la terminología nuestra. Isaías era un cristiano y por 5 capítulos le dice a todo el mundo: ay de ustedes, ay de ustedes. En términos nuestros, ¿verdad? Como se usa en nuestras congregaciones, él hubiera dicho: andas mal. Y hubiera estado regañando y exhortando a todo el mundo: andas mal, agarra la onda, ¿sí? Y está bien, porque lo que estaba diciendo era cierto. Pero de repente, todo el mundo diga de repente, se estrelló con Dios. Y cuando tú te estrellas con Dios, créeme que tú no ganas, ¿ok? Se estrelló con Dios. Ahora, este es un hombre bueno, este es un hombre que ama a Dios, este es un hombre lleno de convicción, este es un hombre con una unción profética, este es un hombre que conoce a Dios y que se ha jugado la vida y está hablando en nombre del Señor y se está haciendo de muchos enemigos por predicar el mensaje de pureza y de santidad, y aún este hombre se estrella con Dios, ¿sí? Es como Jeremías, un día que Jeremías se está quejando y diciendo: mira, Señor, todo el mundo anda mal, y Dios voltea y le dice: si tú te convirtieres hoy. Y Isaías está: ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Y sucede algo, se muere el rey ha gobernado por mucho tiempo y se muere el rey y hay una crisis, y en medio de esa crisis dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y yo no quiero meterme en los detalles de este pasaje, que son extraordinarios, pero el asunto es que vio a Dios. Este es un hombre que ya estaba caminando en el Señor, pero vio a Dios. Y tú y yo necesitamos ver a Dios en estos 4 días. O sea, óyeme lo que te estoy diciendo, porque te estoy hablando de mi corazón. Si tú y yo no vemos a Dios, no la vamos a hacer. Nuestra carne es demasiado fuerte, el mundo es demasiado fuerte. Si nosotros no vemos a Dios en la Escritura, si no lo vemos en el Espíritu, si no lo vemos en su presencia manifiesta, no la vamos a hacer. Necesitamos ver a Dios. Y tú necesitas estar aquí con un espíritu de desesperación que dice: Señor, o te veo, o te manifiestas, o me hablas, o yo no sé qué va a suceder. Esta es la lucha que cada uno de nosotros necesita buscar a nivel individual. Algunos van a ver a Dios en las casas donde están hospedados. Dios te va a despertar 2, 3 de la mañana y Dios va a estar en ese cuarto, y a lo mejor todos los demás van a estar dormidos y nadie oye el terror y el pánico y el gozo que te envuelven. Algunos otros van a ver a Dios en la Escritura y va a ser tan grueso como si vieras una aparición de un ángel, y vas a saber que Dios te habló y viste a Dios ahí, y te va a cambiar para siempre. Cuando ves a Dios, todo lo demás agarra su proporción. Y todas las cosas que sientes que son tan increíbles, de repente ya no son tan increíbles. Y todo lo que tú piensas que tú haces bien, de repente ya no tiene tanto peso. Eso es lo que le pasó a Isaías. Isaías está profetizando, está exhortando, está regañando a la gente, los está llamando al arrepentimiento, y de repente ve a Dios. Eso es lo que te quiero decir, porque a lo que me quiero ir, no quiero... Todos sabemos de que Él ve su pecado, y tú vas a ver tu pecado en estos días. Dices: ¿por qué ando mal? No, porque cuando te acercas a la luz, ves con mayor claridad. Vas a ver tu pecado porque Dios, en su amor y su misericordia, te va a mostrar cosas de tu vida de las cuales Él quiere que te arrepientas. Vas a ver cosas de tu vida que tú no habías querido ver. Te las va a mostrar en maneras que no te van a agradar, pero es una oportunidad extraordinaria. Ábrete a eso.
Cada vez que un hombre ve a Dios, lo primero que ves es que Dios es luz y la luz te muestra dónde estás tú y cómo estás tú. Y está bien. ¿Sí? Hace tiempo platiqué con un amigo que anduvo mal por algún tiempo, que anduvo, pues, usted sabe que a veces a los cristianos se nos mete algo, ¿verdad? Y agarró monte y andaba todo así molesto y rebelde y inconforme. Y yo sé que aquí, pues, todos sabemos a qué se siente eso. Y lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no le tengas miedo al quebrantamiento. No le tengas miedo a cuando Dios trata contigo. No le tengas miedo a las lágrimas. Porque hay veces queremos nosotros arrepentirnos, pero no queremos sufrir y no queremos que aquello nos duela. No le tengas miedo a cuando Dios te humilla, porque no te hará daño. ¿Sí? Puede que te duela un rato, pero no te va a hacer daño. Y el asunto es que Isaías está en uno de estos momentos, y cuando Isaías tiene ese encuentro con el fuego de Dios que viene y lo purifica y no nos queremos meter, algo más sucede. Y esto es al punto que te quiero llevar. Algo más sucede. Cuando Dios manda el ángel con un carbón encendido y le toca la boca a Isaías y lo limpia y lo purifica de su pecado. Y quiero que entiendas que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todo pecado fue purificado por la fe en aquel que había de venir, por Cristo. ¿Sí? Así como nosotros creemos en Cristo para que nuestro pecado sea limpiado por lo que Él ya hizo, ellos creían en lo que Él iba a hacer. Pero el asunto es que viene el toque de Dios y limpia su pecado, pero sucede algo inesperado. Porque de repente Isaías se encuentra en el lugar donde Dios tiene su consejo privado, donde Dios habla entre sí. Y eso no era algo esperado. Mire, la mayoría de nosotros nos conformamos con que Dios nos perdone y que nos salve y que no nos vayamos al infierno y que nos arregle una que otra dificultad que tenemos en la vida. La mayoría de nosotros con que se nos quite algunas de las mugres que se nos pegan, ¿verdad? De repente. O sea, el perdón de Dios es algo tan increíblemente valioso. El hecho de que todos mis pecados, de que todos tus pecados fueron borrados para siempre, es algo que no tiene precio. Y todos los días de nuestra vida, en esta vida y en la eternidad, vamos nosotros a proclamar alabanzas y acción de gracias al Cordero porque nos perdonó. Es suficiente, el perdón de Cristo es suficiente. Si yo fuera de una denominación fundamentalista donde no creen en milagros y sanidades y ninguna de las otras cosas, el perdón de Jesucristo es suficiente para que yo lo ame y lo sirva con todo mi corazón, toda mi vida. Pero, todo el mundo diga pero, sucedió algo inesperado, porque la redención de Cristo fue más que perdón. De repente agarra a Isaías y lo introduce a un lugar donde él no debiera estar, donde no le correspondía estar. Y de repente está en el lugar donde Dios está en consejo privado, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando entre sí. Y de repente Él está ahí y Él puede oír el consejo íntimo de Dios. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Mira, en el Antiguo Testamento, si quieren busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 8, vamos a estar leyendo de ahí. En el Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 9 nos dice lo siguiente, versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con sangre, y entraba aterrorizado, porque detrás de ese velo estaba el asiento de la gracia, de la misericordia de Dios, pero estaba sucio. El pecado del pueblo había ensuciado el trono de Dios. Y Dios no bajaba en su gloria y en su misericordia por cuanto el pecado había contaminado el lugar de su habitación. Y entonces el sumo sacerdote entraba aventando bocanadas de incienso, humaradas de incienso, una nube espesa, y entraba aventando sangre por delante, porque sabía a qué lugar iba. Y sabía que si él no era acepto, ahí caía muerto. Él entendía que no estaba simplemente cumpliendo un ritual. Él se daba cuenta que su vida misma estaba en juego. Y hay muchos de nosotros que cuando tratamos de las cosas santas, de las cosas de Dios, las tratamos con mucha ligereza. Venimos a la reunión, es hora de la alabanza y ay, pues yo no tengo ganas, o ay, es que como que yo todavía no me nace, no lo siento, o con una facilidad nos ponemos a platicar, a distraernos, etcétera. Llegamos muchas veces impreparados, con mucha ligereza, pero el sumo sacerdote sabía que este no era un lugar ligero y entraba aterrorizado por su vida, sabiendo que iba al privilegio más alto que podía dársele a un hombre y al mismo tiempo temiendo por su existencia. Y si llegaba a ser acepto el sacrificio que él ofrecía, salía, pero el velo se volvía a cerrar. Y solo una vez al año entraba, salpicaba con sangre, purificaba aquel lugar, y la misericordia de Dios volvía a llegar a la tierra para bendecir al pueblo judío por otro año más. Se llamaba el día de la expiación. Una sola vez al año, un solo día del año. Pero el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, estaba cerrada. Y luego vino Jesús. Dice la Escritura que Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Yo sé que nuestra Biblia llama los bienes venideros, pero es de los bienes permanentes, que entró, dice Hebreos, no en el tabernáculo terrenal, que solo era una figura, un modelo a escala del verdadero en el cielo, sino que entró en el cielo mismo, con un tazón de su propia sangre. Porque dice que como sacerdote él tenía que tener algo que ofrecer, pero él no subió a ofrecer sangre de animales porque eso ya se ofrecía aquí en la tierra. Él subió a ofrecer su propia sangre y sube al cielo, ya resucitado, ya glorificado, pero con un recipiente de sangre divina, y entra al lugar santísimo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Y salpica aquello con su sangre. Alguien en nuestra congregación tuvo una visión y vio la violencia de la sangre entrando, porque la ira de Dios estaba en el lugar, porque el furor de Dios contra el pecado, porque nuestros pecados ensuciaron el cielo mismo. Hebreos dice que los lugares, que el templo celestial tuvo que ser purificado. ¿Me estás oyendo? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que estos. El hedor, la pestilencia del pecado humano subió al cielo y lo ensució, lo contaminó. Y el trono de la gracia, desde donde Dios derrama misericordia a los espíritus de los hombres, quedó manchado y Dios no se podía sentar ahí, porque al sentarse ejecutaría un juicio sobre todos nosotros. Y sube Cristo y la ira de Dios es cubierta con su sangre, con su propia sangre. Pero lo tremendo es que cuando Jesús salió, el velo ya no estaba cerrado.
el velo se abrió de par en par. Óyeme lo que te estoy diciendo. Esta carta de los hebreos fue escrita a gente que entendía los sacrificios del tabernáculo, porque fue escrita cuando todavía estaba en pie el templo en Jerusalén. Aquí al leerla tú te das cuenta que todavía no tenían noción de que el templo sería destruido. Y cuando ellos oyen esta palabra, para los judíos esto era una locura, porque el templo tenía 1500 años en uso, entre el tabernáculo de Moisés y luego el templo de Salomón y después el segundo templo. 1500 años de sacrificios de sangre, de todos los días los sacerdotes ofreciendo sangre para que la gracia de Dios en alguna medida permaneciera. Y ellos entendían lo sagrado de esto, y de repente el Espíritu Santo les está diciendo: eso ya no es necesario, porque ahora el templo verdadero, el del cielo, ha sido purificado. Y no solamente purificado, se abrió el velo. Y en el instante que la sangre de Jesús tocó nuestras vidas, nosotros fuimos llevados a ese mismo lugar. Y ahora ahí, por la fe, habitamos nosotros. Óyeme lo que te estoy diciendo. Los sumos sacerdotes, según el antiguo pacto, conseguían perdón y un poco de paciencia de parte de Dios para nosotros. Pero este sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, fue y abrió el camino. Y de repente, mira, te lo voy a decir cómo me pasó a mí. Yo un día, el Espíritu Santo, hace casi 26 años, el Espíritu Santo vino en un cuartito donde yo estaba, en la sala de un departamentito, y vino y trajo la más terrible convicción de pecado. Y supe lo horriblemente malo que yo era delante del Dios santo y bueno y humilde y perfecto y lleno de luz. Y me quise morir, quería que me tragara la tierra por la vergüenza santa que invadió todo mi ser. Y lo único que quería era encontrar la forma de que Dios me perdonara. Y la sangre del Cordero vino y tocó mi corazón, y de repente me encontré no solo perdonado, sino me encontré que ahora yo era un sacerdote también. En un momento me encontré en un lugar donde no me tocaba estar, donde Dios platica, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo conversan. Y de repente yo estaba ahí, y yo lo único que quería era que me perdonara, pero ya estaba yo oficiando como sacerdote ante Dios por causa de lo que Jesús hizo. Cuando tú viniste a Cristo, no solo te dieron borrón y cuenta nueva. Esa es una frase que no cabe dentro de la verdad de Cristo. No solo se te perdonó, no solo se te dieron algunas promesas y una nueva forma de buscar a Dios, se te dio acceso al Dios del cielo. Y de repente tú eres no nada más alguien que, bueno, lo perdonamos porque pobre Beto, ¿verdad? No agarra la onda, pero pues es buen chavo, vamos a perdonarlo. Sino de repente eres un sacerdote de Dios para venir y oficiar ante el Dios de los cielos. Ya no ofreciendo sacrificios de sangre de animales, porque eso ya no es necesario, sino ahora ofreciendo sacrificios espirituales delante del Dios del cielo, viniendo a presentar cosas que los ángeles anhelan mirar. Te voy a decir una cosa, porque todas estas verdades solo puedes entrar en ellas a través de la fe en Cristo. Y no te estoy hablando de cosas que porque lo sientes, aunque muchas veces vas a sentir cosas extraordinarias, pero te estoy hablando de un lugar donde entramos a través de la fe. Pero encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 5, no lo tienes que buscar, que en el cielo, en la adoración perfecta y suprema,
Cuando los seres vivientes caen postrados y los 24 ancianos caen postrados y los millones de ángeles caen postrados, todos empiezan a levantar un cántico que no es del cielo, es de nosotros. Y dicen: digno eres de recibir la gloria, porque tú nos has redimido con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Ese no es un cántico de ángeles. Los ángeles no fueron redimidos por la sangre. Ese no es un cántico de los 24 ancianos, ni mucho menos de los 4 seres vivientes. Es un cántico de mexicanos y españoles y guatemaltecos y franceses y africanos, de gente que por la sangre del Cordero fue lavada. Y cuando los ángeles quieren ofrecer a Dios suprema adoración, usan nuestras canciones, usan nuestros himnos. ¿Tú crees que nosotros pensamos: me voy a ir al cielo y allá va a ser tan increíble? Pero los ángeles miran aquí y dicen: yo quiero cantar lo que ellos pueden cantar. Yo quiero expresar lo que ellos pueden sentir, porque ellos no saben lo que es ser redimido y nosotros sí. Y ellos no saben lo que es tener un cuerpo físico como el de Jesús y nosotros sí. Y ellos no tienen el acceso por la sangre al lugar santísimo de la manera que a nosotros se nos ha concedido. Y de repente nos damos cuenta, como dice la Escritura, que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. ¿A qué todo esto que te estoy diciendo? Porque estoy hablándote a son de introducción de este evento que va a marcar la historia de tu vida y creo yo de la vida de nuestra nación, porque de veras lo creo. Es que Dios está levantando una generación de sacerdotes, de gente espiritual, de gente que anhela y entiende y abraza lo eterno, de gente que ha captado en su espíritu que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que esto no se trata solo de no fumar, no tomar y no ir a los bailes, que esto se trata de la gloria del Dios Altísimo, que esto se trata de los dones de Dios, que esto se trata del Cordero de Dios, del Mesías, del Cristo, de Jesús, el Hijo de María, que era un hombre común y corriente en apariencias físicas, pero era el Hijo de Dios. De eso se trata. Y de gente que teniendo contacto con el cielo puede traer la gloria de Dios a este planeta podrido y perdido en pecado. ¿Me estás oyendo? Miren, muchachos, yo se los digo con todo mi corazón. Yo soy pastor y he sido pastor por muchos años. Y yo he visto a muchos crecer, muchos niños y luego adolescentes y luego jóvenes, y los he visto oír las historias de la Biblia, y los he visto hacer sus oraciones, y los he visto estar en la iglesia, y los he visto ir a congresos, pero yo nunca había visto una generación en la cual la marca de Dios estuviese siendo colocada como en esta generación. Porque yo vi a muchos que fueron a los congresos y luego después se consiguieron a su novia o a su novio y se casaron y se consiguieron su trabajo y viven su vida y compraron su coche y están en su casita de Infonavit o de lo que sea y tienen su par de chamaquitos, y para el reino de Dios no han sido gran cosa. Y son buenos chavos, pero no lo que estábamos buscando. Y de repente volteo y veo un montón de gente que ya no le importa nada más que el reino de Dios. Y esos son ustedes. O sea, para mí es un privilegio estar aquí y sembrar algo en tu vida, algo de verdad en tu espíritu, ¿sí? Y de repente me doy cuenta que Dios está haciendo algo completamente diferente, porque esta generación entiende las cosas eternas y las abraza y las ama. Dios no tiene necesidad de buenos muchachos cristianos, de buenos muchachos evangélicos. Dios quiere sacerdotes. Dios quiere ministros de Dios. Dios quiere gente que echa mano de lo eterno. Y wow,
Eso es lo que Dios ha venido a hacer en este lugar. Y yo vengo a invitarte a exponerte a eso. A cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni siquiera te has imaginado. A cosas que sacudirán completamente tu manera de entender la vida. A cosas que te harán a ti alguien extraño. Ya sé que algunos somos un poco raros por naturaleza, pero yo te estoy hablando de cosas que el mundo no puede explicar. ¿Saben qué estoy buscando yo? ¿Saben qué es lo que yo busco? Ayer estuvimos viendo en la iglesia algunos testimonios de gente que se convirtió este año. ¿Y saben qué es lo que yo busco? Yo busco gente que no hay explicación para su vida. ¿Me entiendes? Estoy viendo acá a José Luis Peñalosa y o sea, el tipo es raro, ¿me entienden? O sea, no es que sea raro de carnalmente raro, pero es raro porque no hay explicación para cómo él vive. ¿Sí me explico? O sea, no hay explicación. Esta